es diferente. Vamos a hacer el mismo esquema. Miren, vamos a hacernos la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿no? BD y BI. Cuando falla el BD, la sangre retrocede, ¿no? Porque normalmente debería ir hacia adelante, hacia la arteria pulmonar y a los pulmones y pasar a la aurícula y al ventrículo, no, lo normal que debería de suceder fisiológicamente. Cuando el BD falla, cuando este ventrículo falla, el líquido retrocede, va a la aurícula derecha, va hacia el cuello, el paciente tiene ingurgitación yugular, va hacia el hígado, hay una hepatopatía congestiva, el paciente puede tener ictericia porque los hepatocitos no reciben sangre, el paciente puede tener hepatomegalia porque está congestivo, lleno de líquido. Seguimos al abdomen, el abdomen puede estar abultado, a eso se denomina ascitis, y también va a las extremidades inferiores generando edemas en miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la disfunción sistólica del BI con el BD? Que el BD no compromete pulmones. En los pulmones no vamos a encontrar estertores. ¿Ok? No vamos a encontrar estertores crepitantes. Porque no está afectado, porque el líquido, aquí es lo que está fallando. Bueno, por eso la imagen dice que los síntomas iniciales son edema en miembros inferiores. Perfecto, comienza acá. Síntomas asociados, distensión abdominal. ¿Por qué? Porque tiene ascitis. Y esa ascitis, el intestino también está lleno de líquido, por eso tiene náuseas, tiene plenitud postprandial, se sacia rápido. Hay dolor en el hipocondrio derecho por la hepatomegalia. Puede tener ascitis, derrames pleurales, bilaterales y anasarca. Esto de derrames pleurales es muy poco frecuente. Esto puede llegar a anasarca. ¿Ok? Pregunta para los que ya están estudiando, preparándose bien. Un paciente que tiene disfunción sistólica del BD, ¿cuál es la causa de la disnea en este tipo de pacientes? ¿Qué dice el libro de Harrison? Pueden activar sus micrófonos, doctores. A ver. La exacerbación del cuadro pulmonar presente. Hipertensión pulmonar. Ok, muy bien. Entonces, si un paciente tiene clínica del BD, ingurgitación yugular, hepatosplenomegalia, hepatomegalia, citis y demás, la disnea se debe a otra causa, no se debe a la falla del BD, se debe a causas pulmonares. Y esas causas pulmonares, ¿qué puede ser? Una neumonía viral bacteriana, puede ser derrame pleural, puede ser que tenga hipertensión pulmonar, como dice la autora, perfecto. Entonces, la causa de la disnea en un paciente con falla del BD es de origen pulmonar. ¿Ok? De origen pulmonar. Entonces, eso tener en cuenta en la diferencia clínica entre la falla del BI y la falla del BD. ¿Ok? A un residente de medicina interna, un R3, se le pregunta y le dicen, clínicamente, ¿cómo tú puedes diferenciar una falla del BI versus una falla del BD? Y no pudo responder, siendo R3 de medicina interna. Entonces, siempre es importante recordar el por qué y el de cómo. Yo prefiero que ustedes aprendan a pescar que darles el pescado, el alimento. ¿No? Quiero que investiguen, ¿vale? Ahora, habíamos visto a un principio de la clase de ayer los síntomas cardinales, ¿no? La clínica cardinal.
¿Cuáles serán? ¿Cuáles le falta acá? Edema. Retención de líquidos. Eso, muy bien. Retención de líquidos, congestión. Esta congestión puede ser a nivel pulmonar, como edema pulmonar, o puede ser como edema en miembros inferiores. Entonces, 3 datos cardinales. Esto, la clínica del lado izquierdo, ya les he comentado, ¿no? Disnea es multifactorial, se activan los receptores juxtacapilares, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Y otro dato es el asma cardíaca. ¿Qué es el asma cardíaca? Esto yo creo que es un poco más de Harrison que de otra cosa, porque esto no está escrito en las guías. ¿Qué es el asma? Digamos que nosotros tenemos acá los alveolos y estos alveolos están rodeados de capilares alveolares. Entonces el líquido, el transudado, llena, ¿ok? Aquí está, llena y algunos pasan al alveolo. Y como se comprimen con otros alveolos, generan sibilancias. Sibilancias. Pero esto no es por un broncoespasmo de etiología por época, por asma, una hiperactividad bronquial, sino es por aumento del líquido intersticial, por el edema intersticial que comprime la vía respiratoria. Y eso se denominan sibilancias, ¿no? Cuando nosotros auscultamos. Y eso es asma cardíaca. ¿Vale? Ahora, sabemos que en nuestros pulmones, ¿no? En pacientes con falla cardíaca, está con agua, ¿no? Está con agua. Los alveolos están con agua, ¿no? A nivel intersticial, se ve como líneas de B de Kerley, derrame pleural, etcétera, ¿vale? Entonces, como el paciente lo estamos ahogando, bueno, se está ahogando en su propio líquido, ¿verdad? Entonces, esto altera a nivel del ciclo respiratorio. Y una respiración de un paciente con falla cardíaca es la respiración de Cheyne-Stokes. ¿Qué es esta respiración? Donde esta respiración, este patrón tiene apnea, deja de respirar. Y yo, cuando hacía guardias de residente, tenía un compañero que era muy obeso, y hacía apneas. ¿Saben cómo respiraba? Se dormía así, se quedaba ahí en apnea, no respiraba 20, 30 segundos. Y otra vez, así comienza a respirar una respiración de Cheyne-Stokes, un paciente que no tenía falla cardíaca, pero era muy obeso. Es decir, que el Cheyne-Stokes no es exclusivamente de insuficiencia cardíaca. Entonces, el 40% de los pacientes que tienen falla cardíaca avanzada van a tener esta respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, este valor de 40 probablemente no se acuerden para el examen, pero más o menos como la mitad de los pacientes van a tener este tipo de respiración. ¿Por qué sucede? Porque hay un aumento de la sensibilidad en los centros respiratorios de la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, todo esto altera los impulsos respiratorios. ¿Vale? Ok. Ya sabemos el paciente cómo llega, con disnea, estertores, ingurgitación yugular, hepatoesplenomegalia, citis, ¿bla? Ahora lo revisamos al paciente, ¿no? Desde la cabeza, el cuello, lo revisamos el tórax, las extremidades inferiores. En los ojos, ¿qué vamos a encontrar? Probablemente este paciente tenga ictericia, pero no por un síndrome biliar o algo así, sino porque el hígado está congestivo. Puede tener ictericia o puede estar incluso, nos puede solapar que tiene anemia. ¿Qué más? En la boca, no pasa nada acá, en la nariz y en el cuello es importante, ¿no? Tenemos que hacer que mire hacia un costado y buscar esto, que es la ingurgitación yugular. Buscar. Esta ingurgitación yugular se divide en 3 grados. El primer grado es una ingurgitación de la vena que no llega a atravesar el esternocleidomastoideo. Está acá. Miren, este es el esternocleidomastoideo, ¿no? Y esta ingurgitación está acá. Primer grado. El segundo grado sobrepasa el esternocleidomastoideo. Miren, ahí estoy dibujando. Segundo grado.
El tercer grado se extiende hasta el borde inferior ¿de quién? De la mandíbula, del maxilar inferior. 3 grados. Entonces, cuando tú pones en tu historia clínica a ese paciente presente ingurgitación, ¿cuántas cruces? Una cruz, que solamente es hasta la que no pasa el esternocleidomastoideo, 2 cruces que pasa o 3 cruces que llega al borde inferior del maxilar inferior. Bueno, muy bien. ¿Qué nos traduce esto? A ver, por análisis fisiopatológico. La ingurgitación yugular, ¿es falla del BD o es falla del BI? ¿Qué opinan, doctores? Pueden activar su El micrófono. BD. BD. Por el retorno. Ya, y un paciente con falla del BI no puede tener ingurgitación yugular. Puede. Exacto, BD. exacto. Tanto en falla del BI como en la falla del BD puede presentar ingurgitación yugular. ¿Vale? Puede presentar. Incluso yo me atrevería a decir que por otras causas puede aparecer la ingurgitación yugular, ¿vale? Pero no es exclusiva de algo, ¿no? Es exclusivamente que su sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y los test de verosimilitud exclusivo para el BI, no. Puede presentarse en ambos lados, ¿ok? Muy bien. Ahora, nosotros al paciente estamos revisando, ¿no? Hemos revisado el rostro, ¿no? Hemos revisado el cuello, vamos al tórax. En el tórax, viendo, no vamos a ver mucho, vamos a auscultarle, hacer la percusión. Cuando nosotros vamos a auscultar los pulmones, vamos a escuchar estertores crepitantes, ¿no? Es lo que vamos a escuchar. Estos estertores crepitantes no es nada más que el sonido de los alvéolos que están cargados, llenos de agua. Se está ahogando el paciente. Podemos escuchar también sibilancia, será asma cardíaca. Y nosotros vamos a continuar revisando. Y esta radiografía lo vamos a describir posteriormente. Después, ¿qué más? Nos vamos a ir a la parte cardíaca. Acá nos dice que podemos encontrar también derrame pleural. Claro que sí. Si nosotros auscultamos y queremos buscar derrame pleural en la auscultación pulmonar, ¿qué vamos a encontrar, doctores? Murmullo vesicular disminuido o ausente. Aumento de las vibraciones vocales. Eso, muy bien, doctorita. ¿No? Vamos a disminución del murmullo vesicular. No se escucha casi nada. No se escucha nada, entonces sospechamos que pudiera tener derrame pleural. Toda esta semiología que nosotros estamos viendo tiene baja sensibilidad y especificidad para hacer diagnóstico. Para eso nos apoyamos en estudios laboratoriales. Ok, ahora, el paciente, cuando viene con insuficiencia cardíaca, puede venir compensado, ¿no? No puede, o sea, está sintomático, oligosintomático, compensado, o puede estar descompensado. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Buscar el síndrome de bajo gasto. ¿Qué voy a buscar? Señora, señor, ¿se siente cansado? Sí, doctor, me siento muy cansado. Además, me siento débil. Y en casos severos, el paciente puede estar en confusión o en lentitud mental. Entonces, esto es síndrome de bajo gasto, es decir, un paciente con insuficiencia cardíaca descompensado o síndrome de bajo gasto. ¿Ok? Muy bien, doctores. Hasta allí, todos claros con la clínica. Falla del BI, falla del BD, ¿no? Todos claros. Ahora, un paciente puede estar diagnosticado con insuficiencia cardíaca crónica, ¿verdad? Está compensada. Crónica. Entonces vamos a poner acá, está compensada, y no tiene clínica, ¿no? Para que esto se descompense o entre en insuficiencia cardíaca aguda, algo tiene que desencadenar, algo
tiene que pasar en este momento algo. Y este algo puede ser que el paciente no esté tomando sus medicamentos, no esté con sus beta bloqueantes, no esté con su ivabradina, se le terminó las baterías a la terapia de resincronización cardíaca, ¿ok? Cualquier cosa puede pasar. Y creo, lo más frecuente que vemos en el hospital, que estos pacientes, esto es una hipótesis, ¿ok? Una hipótesis, o sea, no se ha realizado, tal vez algún residente lo investigó, pero es que las infecciones es lo más frecuente que desencadenan de una insuficiencia cardíaca compensada a la descompensada. También puede haber infartos, arritmias, infecciones, embolia pulmonar, hipertensión, que puede ser que se descompense este corazón ya enfermo. ¿Vale? Entonces, hicimos una búsqueda bibliográfica, ¿no? A PubMed, base de datos, Web of Science, Scopus, etcétera, y le preguntamos, ¿no? Describe cuáles son los factores desencadenantes por orden de frecuencia para la insuficiencia cardíaca aguda. Queríamos saber qué desencadenantes tenemos, lo más frecuente, para nosotros prevenir, ¿no? Si nosotros sabemos, tenemos esta base de datos, podemos prevenir estas causas o estos desencadenantes en pacientes con falla cardíaca. ¿Están de acuerdo? Muy bien. ¿Qué hemos encontrado? Dice que la falla cardíaca aguda suele desencadenarse por factores específicos que precipitan la descompensación. Identificar estos factores es la clave para la prevención y el manejo efectivo. Totalmente de acuerdo y excelente. Los factores precipitantes más frecuentes por orden descendente son las infecciones. La hipótesis que yo tenía como residente se confirma en los estudios. Puede ser que en Pando, en Tarija u otros hospitales, pueden ser que otras causas pudieran desencadenar esta descompensación. Pero en los estudios internacionales dicen que las infecciones, las arritmias, sobre todo la FA, dentro de las arritmias, incumplimiento de la medicación, falla renal aguda o crisis hipertensiva, desencadenan esta descompensación. Miren, ahora, si nosotros nos preguntamos, decimos, ahora, ¿qué tipo de infección? Diarrea, infección de tejidos blandos, encefalitis, meningitis, VIH, ¿y tú qué? Y lo que es la infección pulmonar. Por eso, cuando nosotros internamos a cardiología pacientes con insuficiencia cardíaca, casi siempre realizamos una interconsulta al área de neumología. Porque el neumólogo, la neumóloga nos va a ayudar a ver qué problema respiratorio tiene. Si es viral, bacteriano, parasitario, fúngico, que es COVID, es influenza, es una neumonía atípica, es una típica, es por virus sincitial respiratorio, es metaneumovirus, etc. Para hacer el manejo. Tal vez necesita oseltamivir, tal vez necesita Dexa, tal vez necesita macrólidos, necesita, no sé, me dejo entender, porque el cardiólogo no sabe nada de antibióticos, ¿ok? Pero es capísimo, crack en el corazón, por eso es cardiólogo, ¿verdad? Entonces, esto es clave para hacer un manejo multidisciplinario. Un médico internista puede manejar porque sabe un poco de cardio, sabe un poco de neumo, sabe un poco de nefro, pero ya a profundidad, si le preguntas una amiloidosis cardíaca, sarcoidosis o electrocardiogramas avanzados, no, tampoco llega a su competencia, tampoco es obligación que lo sepa. ¿Me dejo entender? Miren, qué bonito, miren, 28 al 30% de las infecciones respiratorias. Entonces, a mi paciente con falla cardíaca voy a hacer que tengan vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Para influenza, para SARS-CoV-2, para neumococos, toda la parte infectológica. Voy a cuidar de la fibrilación auricular. ¿Y qué genera? Puede ser que esté anormal las aurículas o trastornos del potasio. Voy a cuidar estos electrolitos para desencadenar una FA, ¿vale? Que también desencadena la insuficiencia cardíaca. En tercer lugar está el incumplimiento de la medicación o de la dieta.
Esto se pasa en la vida real. Un paciente con falla cardíaca se come un chicharrón, ¿no? Un churrasco, ¿ok? Y más su cervecita, alcohol, obviamente se va a descompensar. Luego está lesión renal aguda, hipertensión descontrolada, síndrome coronario agudo, anemia. Miren, la anemia también puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. Entonces lo tengo que ver holísticamente, integralmente. Esto deberían de preguntarnos. Decir, ¿cuál es la causa más frecuente que desencadena una insuficiencia cardíaca aguda? Porque esto es importante nosotros saber como médicos, ¿ok? Muy bien. Esta es otra base de datos, otra IA con base de datos de PubMed. Y le preguntamos lo mismo. Preguntarle cuáles son los factores desencadenantes por orden de frecuencia en falla cardíaca. Miran lo que dice. Los factores desencadenantes más frecuentes en la insuficiencia cardíaca aguda varían según la población, según el contexto clínico. Totalmente de acuerdo. No va a ser lo mismo los factores desencadenantes en La Paz que en Santa Cruz. Probablemente varíe. Puede ser que en La Paz sea la altitud, ¿no? Puede ser que en Santa Cruz sean las infecciones virales, ¿no? Puede ser que sean las bacterianas, puede ser que en Tarija sea, no sé, me estoy inventando, una hipótesis alterna, no sé, que por la dieta, ¿no? Eso podríamos decir en Cochabamba, donde se come rico, ¿no? Es Cochabamba, que tal vez la medicación, la dieta desencadena, son hipótesis alternas, ¿no? Que nosotros podemos investigar. Depende de la población y el contexto. Ok. Pero los grandes registros internacionales y las guías clínicas recientes coinciden que las infecciones, especialmente respiratorias como neumonías, y le pone las urinarias, cosa que en el anterior acá no estaban las infecciones urinarias, pero aquí las reportan, representan la causa más frecuente de descompensación, particularmente en pacientes mayores y en estaciones frías. Ok, ahorita en toda nuestra Bolivia están con la ola y todos los cardiólogos, los neumólogos, pues están con interconsultas, manejos en las clínicas, ¿no? Por estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Segunda causa, también coincide con la otra, las arritmias. ¿Qué tipo de arritmias? Flutter, FA, taquicardia auricular multifocal, FBTB, la fibrilación auricular. Luego, no adherencia y otras causas, ¿ok? Qué bonito comenzar a investigar, que yo que eso quisiera transmitirles, para cada cuestión comiencen a correlacionar con el libro de Harrison. Ahora, dentro de todos estos, me pareció un artículo súper interesante publicado en la JACC, en el Journal American College of Cardiology, de los cardiólogos, que esta es una revista de alto impacto, de alto impacto. Todo lo que salga acá es, si vas a hacer cardio, tienes que repasar, ¿vale? Como recomendación. Este artículo, miren, ya es un poco antiguo, a ver de qué año es, del 2016. Los autores, ¿no? Kapor, ¿no? Está Christine, Paul y otros, seguramente son americanos de algún hospital, que no vamos a dar muchos detalles. Pero miren, los factores clínicos precipitantes en pacientes con falla cardíaca. Es un estudio descriptivo donde los caracterizan y ven los outcomes en pacientes con falla cardíaca. ¿Qué han encontrado estos autores? Las descompensaciones, tanto en falla cardíaca con FEBI preservada, borderline y falla cardíaca reducida. Lo subclasifica. Entonces vamos a falla cardíaca preservada. Miren que la causa respiratoria desencadena, miren, con un 33%. Lo mismo en borderline y lo mismo en FEBI reducida. Entonces la causa respiratoria desencadena la falla cardíaca aguda. Segundo lugar, lo mismo, miren, arritmias cardíacas. ¿Cuál arritmia era? La fibrilación auricular, ¿verdad? Excelente. Luego medicación, no adherencia, dieta, hipertensión no controlada, lesión renal, isquemia, síndrome coronario agudo como causas desencadenantes. Obvio, esto no está en el Harrison, es para un poquito ampliar, ¿vale? Muy bien. Ahora lo revisamos, continuamos revisando. Hemos auscultado pulmones y nos vamos a la parte cardíaca, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Por la hipertrofia del velloín, ¿no? Esto es el BD, por la hipertrofia del velloín, vamos a encontrar un impulso
que vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal. Vamos a encontrar el R3, el ruido 3. Y en casos, cuando hay FA, ¿cuál de los ruidos desaparece, doctores, si un paciente está con fibrilación auricular y ha desencadenado la insuficiencia cardíaca? R1, R2, R3, R4. ¿Qué ruido no está en FA? ¿Qué ruido cardíaco? R3. R4. Eso, doctores, R4. ¿Qué es el R4? Es el sístole auricular, la patada auricular, la contracción, ¿no? Donde se contrae el R4. Si él está en fibrilación auricular, la aurícula no contrae, pues está fibrilando. Por eso no tenemos R4, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar soplos, buscar soplos de insuficiencia mitral, insuficiencia cardíaca, de estenosis, buscar causas por qué le han llevado a disfunción cardíaca, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? A ver, a un principio el paciente cuando está compensado pues está asintomático. Cuando ya está grave se queja de falta de aire, ansiedad y otras cosas. Puede tener arritmias, hay la respiración de Cheyne-Stokes, la saturación puede estar disminuida, tenemos presente la ingurgitación yugular. Vamos repasando. La ingurgitación yugular, ¿cuándo era de primer grado, cuándo es de segundo grado y cuándo es de tercer grado? Pueden activar su micrófono, doctores. Vamos. De primer grado va a ser cuando no llega al esternocleidomastoideo, de segundo grado va a ser cuando sobrepasa el esternocleidomastoideo y el tercero va a ser cuando llega a la base del hueso maxilar, del maxilar inferior. Excelente, muy bien, doctor, muchas gracias. Perfecto, ¿no? Esta imagen, ¿qué grado le ponemos a esta señorita? 2, doctor. 2, ¿no? Dos. Tiene una puntuación 2 cruces. Perfecto, doctores. Muy bien. Puede tener la respiración de Kussmaul, ¿no? El reflujo hepatoyugular, puede haber estertores crepitantes, todo lo que habíamos comentado, ¿no? El asma cardíaco, derrame pleural y demás. En abdomen, ascitis, porque está lleno de líquido. Hígado, hepatomegalia, ¿no? Por sentido común, por lógica. Edema sacro, escroto, caquexia cardíaca, ¿ok? En el lado derecho también ya comentamos, ¿no? Que el pulmón está casi libre. Sobre todo está afectado el sistema venoso derecho. Ingurgitación yugular, hepatoesplenomegalia, ¿ok? Y para ver toda esta clínica, esta signosintomatología, se los clasifica, ¿no? La American Heart Association tiene su clasificación en etapas. ¿Por qué es importante? Porque gracias a estas etapas se realiza un tratamiento correspondiente. Un paciente en etapa A es que no tiene clínica, ¿no? No tiene clínica, no tiene signosintomatología. ¿Por qué se la cataloga etapa A? Porque tiene riesgo, porque el paciente tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene dislipidemia. Entonces, estos son factores de riesgo para que el corazón se pueda dañar. Entonces, acá, ¿cuál será el tratamiento? Abordar hipertensión, diabetes, el cardiólogo, el nefrólogo, el endocrinólogo, el internista, el otro endocrinólogo, etcétera, etcétera, ¿no? El nutricionista para valorar estos casos. En la etapa B ya hay daño estructural del corazón, ya sea por una estenosis aórtica, tiene una FA, tiene cardiopatía isquémica y la clínica funcional corresponde a una NIHA tipo 1. En la etapa C es que el paciente ya tiene clínica marcada de falla cardíaca, cualquiera de estas clínicas. Y en la etapa D, lamentablemente, así llegan nuestros pacientes, ¿no? Y la mayoría, porque se ha descuidado, etcétera, llegan en la etapa D. Por lo menos en mi caso, esto es lo que yo veo en estos casos, ¿no? Me llega lo más complicado, que al final ya no se puede hacer mucho y hacer todo el manejo correspondiente. Esta clasificación de la NIHA es para ver la clínica, qué grado tiene, qué grado, y clasificar en estas etapas para hacer tratamiento. Clase 1 no tiene síntomas de falla cardíaca. Clase 2
tiene ligeras limitaciones a la actividad física moderada o prolongada. La clase 3 tiene marcada limitación y la clase 4 está confinado en cama, no se puede mover el paciente. Entonces, estos ya obligan a que su familiar le lleve a la clínica, al hospital, para que nosotros como médicos podamos realizar el tratamiento. ¿Ok? Ahora, todas estas clases voy a intentar, por la falta de tiempo, ustedes saben que cuando nosotros estudiamos etiología, nos metemos al gran mundo de la causalidad, en el mundo de la bioestadística. Y es un tema alucinante, el mundo de la causalidad, no causalidad, o en el mundo de la asociación. Por ejemplo, estaba viendo con otro colega que, por ejemplo, también igual han escuchado un artículo que los pacientes, qué factores de riesgo tienen para hacer Parkinson, para hacer Alzheimer y otras cosas. Entonces, aquí el mundo de la etiología va mucho, ¿ok? Entonces, nosotros en los estudios, aquí vamos a ver mucho odds ratio, los riesgos relativos, los hazard ratio, ¿no ve? En la parte de bioestadística para ver cada uno de estos. Cuando nosotros hablemos, doctores, de diagnóstico, vamos a entrar a un mundo de epidemiología de bioestadística, que es los test diagnósticos, ¿ok? Pueden ser pre-test o pueden ser post-test. A ver, ¿alguien tiene ahí? ¿A qué quiero llegar? Que por favor se den la molestia, si quieren ser buenos médicos, quieren ser buenos residentes, repasen qué es sensibilidad, qué es especificidad, qué es valor predictivo positivo, qué es valor predictivo negativo, qué son los test de verosimilitud, verosimilitud positiva, verosimilitud negativa, qué es el área bajo la curva. Y todos estos test estadísticos vamos a comparar con un gol estándar. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el gol estándar para medir el gasto cardíaco? ¿Qué me responderían? Ayer hemos hablado todo el momento del gasto cardíaco. Para La medir, ecografía. ya, Ecocardiograma. ya, más o menos, más o menos. La ecocardio no es el gol estándar. Para el gasto cardíaco ¿La es ecografía transtorácica? es la termodilución transpulmonar. Ese es el gol estándar. Entonces, cuando me dicen, la ecocardiografía transtorácica, ok, esta ETT se compara versus con el gol estándar. Algo simple. Por ejemplo, si yo quiero decir a un paciente que tiene leucemia linfoma, a ver, algo más, cáncer de mama, ¿ok? Para saber si realmente tiene cáncer de mama, ¿cuál es el gol estándar? O cáncer de colon, de páncreas, de estómago. ¿Cuál es el gol estándar? ¿Qué estudio? La biopsia. Biopsia, anatomía patológica. Exacto. ¿No ve? La biopsia, la inmunohistoquímica, los marcadores del gol estándar. ¿Verdad? Entonces, todos los estudios que salgan, que hagamos, todos de la sensibilidad, especificidad, valores predictivos, vamos a comparar con el gol estándar. Siempre se compara. Entonces, por ejemplo, el ETT versus el gol estándar tiene buena correlación, tiene buena área bajo la curva, ¿no? El término correlación está mal. Tiene buena área bajo la curva. 0,9, 0,8 está el área bajo la curva. Entonces, les sugiero que vean, ojalá estén tomando un posgrado en investigación para que puedan comparar todos estos datos, ya seas cirujano, seas gineco, etcétera. Eso te va a diferenciar de tu compañero, ¿no? Es clave tomar eso. A mí me hubiera gustado antes de entrar a la RECI dominar la parte de bioestadística para ver. Pero bueno, entonces vamos a ver eso, el diagnóstico, ¿ok? El examen clínico, ¿qué creen, no? Que tiene baja sensibilidad y especificidad para diagnosticar. Para eso se crean otros laboratorios. Entonces a un paciente le vamos a pedir hemograma para ver si tiene anemia, glucemia, creatinina, no electrolitos, perfil tiroideo y otros.
Y esto anótense por favor en su resumen, que un paciente con hiponatremia es un predictor de mal pronóstico. ¿Ok? Un paciente que tiene hipercalemia o hipo, el riesgo para arritmias. ¿Cuál? Cualquier tipo de arritmias, pero nos vamos a enfocar en la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque la FA es un desencadenante de falla cardíaca. Pregunta fisiopatológica. ¿Por qué un paciente con falla cardíaca tiene hiponatremia y qué tipo de hiponatremia sería? Por hemodilución. Excelente. Hipervolémica. Hipervolémica, doctor. ¿No ve? Está bien. Excelente. Porque está sobrecargado. Porque el VI no funciona. Entonces tiene mucho líquido, se hemodiluye. Es como decir un vaso. Nosotros tenemos media de agua y con una cucharilla de azúcar, ¿no? Introducimos más agua, se hemodiluye. Entonces existe hiponatremia, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora ya hemos pedido laboratorios, vamos a pedir acá ProBNP, BNP, les voy a detallar posteriormente, y una radiografía. ¿Qué ven en esta radiografía, doctores? ¿Qué les llama la atención? Y eso es clave, igual, si vas a ser emergenciólogo, vas a ser internista, intensivista, anestesio, o no sé, algo que siempre vas a ver radiografía, veo un video de YouTube, describe una radiografía normal y patológica, porque todo no nos va a alcanzar a identificar, ¿vale? Sugerencia, porque es clave tener buena base. A ver, ¿qué ven acá en esta radiografía? ¿Qué les llama la atención? Las líneas B de Kerley, que es una congestión pulmonar, hay edema pulmonar. Ya, muy bien, doctorita. ¿Qué más? Hay un aumento de la trama vascular, pareciera a las de mariposa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Un ligero edema. Ya, Ligero edema del pericardio. ya, muy bien. Orientalización de las costillas. Aparentemente hay una cardiomegalia. Ah, ok, perfecto. Como usted, aquí notamos la vía aérea. Miren, ahí está la vía aérea. Vamos a dibujar, aquí está la carina. Ahí está sus ramas, sus bronquios. Aquí está el botón aórtico. Miren, está calcificado el botón aórtico. Están los cilios congestivos. Como alguien decía, está queriendo realizar alas de mariposa, alas de murciélago, alas de no sé qué, ¿verdad? Y lo que dice bien la autora, miren estas líneas B de Kerley. Ahí, estas líneas B de Kerley. ¿Okay? Entonces, en un paciente con falla cardíaca tenemos que buscar cualquier alteración de todas estas curvas de la parte cardíaca y de la radiografía. Miren, esto vamos a ir por partes. En la primera parte vamos a encontrar congestión venosa. Voy a cambiar de un lila. Primero vamos a encontrar redistribución de los vasos. Miren, para que a ustedes luego van a describir, ¿ya? Todo lo que puedan memorizar ahorita van a volver a repetir. Hay cefalización de vasos. O, como en los libros está, redistribución vascular. ¿Hacia dónde? Hacia los lóbulos superiores. Va hacia la vértice. ¿Qué significa esto? Esta cefalización de vasos, que hay un signo temprano de aumento de la presión venosa capilar. Como está dañado el ventrículo izquierdo, retrocede la sangre y aumenta la PCP, la presión capilar pulmonar. Y lo que se ha identificado es cuando ya esté más de 12 milímetros de mercurio, ya existe cefalización de vasos. Primer punto. ¿Cómo voy a evaluar congestión? Con cefalización de vasos. ¿Qué más? Vamos a tener hilios congestivos.
Antes de que haga alas de mariposa o alas de murciélago, están los ilios congestivos. Primera fase. El corazón todavía está ayudando. Si este edema no lo resuelve, el líquido va a ir al intersticio. Y esas son las famosas líneas B de Kerley, que son unas líneas horizontales que están cerca de la base por la gravedad, ¿no ve? Por la física, por la gravedad, y que pueden medir menos de 2 centímetros. ¿Qué significa esto? Que nada más que entre los alvéolos está el edema intersticial. También puede haber periengrosamiento peribroncovascular, que en algunos textos de radiología, de imagenología, está como empastado. ¿Ok? Listo. Primera fase, segunda fase. El paciente puede estar cansado, pero aguanta, tolera, va a trabajar, le vale madres, no se cuida su salud, excelente. Cuando ya no puede respirar, está haciendo a punto de hacer un paro respiratorio, acude a la urgencia, ¿verdad? No, ya no puedo respirar, que estoy muy cansado. Le hacemos una radiografía y vamos a pintarlo de un color amarillo. En la fase avanzada vamos a encontrar, esto es lo que dice el doctor, las famosas alas de mariposa o alas de murciélago que en un lado leí. ¿Ok? ¿Qué es esto? No son nada más que líquido que está ultrafiltrado y en casos graves va a tener derrame pleural. Si tú ves un paciente con derrame pleural, ves con edema, está grave, está en la fase aguda, hiperaguda de un paciente con falla cardíaca. A esto se denomina el edema pulmonar cardiogénico, ¿ok? Porque está fallando el corazón, ¿ok? Entonces, esas tres fases para describir un paciente con patología cardíaca, ¿ok? Hemos visto la semiología, hemos visto la radiografía, los electros tal vez vamos a tener un bloqueo de rama izquierda, algún tipo de arritmia, y el gol, no sé si, vamos a denominar acá como el gol estándar. ¿Cómo vamos a ver si un paciente realmente tiene falla cardíaca? A través de la ecocardiografía. ¿Okay? La ecocardiografía nos va a decir cómo está la función sistólica y cómo está la función diastólica. ¿Okay? Entonces, miren, vamos a ver. Esto, antes de que ustedes escuchen, esto es la función sistólica del BI. La función sistólica. ¿Vale? Me avisan si no se escucha el audio. A ver, ahora sí. Mundo de la cardiología y deseas comprender mejor. Si estás intrigado por el mundo de la cardiología y deseas comprender mejor cómo medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a través de la ecocardiografía, este video es para ti. Para valorar la FREBI o fracción de eyección del ventrículo izquierdo, debemos partir de la visión apical de 4 cámaras. Lo primero que hay que hacer es hacer ajustes en la imagen para optimizar al máximo la visualización del borde endocárdico, para lo cual debemos hacer ajuste de ganancia general, de ganancias por sectores, así como de frecuencia y de compresión, como ya lo hemos visto en otras partes de este curso. Una vez obtenida una imagen adecuada de la cavidad ventricular izquierda, debemos fijar el movimiento del borde endocárdico, porque algunas veces cuando la imagen se congela se nos pierde esta línea y no se ve exactamente. Allí congelamos la imagen, nos vamos a diástole espinal. La diástole espinal coincide siempre con el pico del QRS, nos vamos a volumen en plano y comenzamos a hacer un trazado partiendo desde la unión de la válvula mitral con el septum interventricular por toda la interfase pared-cavidad, que sería la interfase gris-negro, recordando la posición del borde endocárdico previamente memorizado mientras que la imagen estaba en movimiento. Aquí obtenemos el volumen telediastólico, luego nos vamos a sístole, que estaría representada por el latido donde la imagen está más pequeña, y hacemos nuevamente un trazado
por todo el borde endocárdico, llegando hasta el ápice, hasta obtener el valor sistólico final. Y en este caso, el equipo ya nos daría la fracción de eyección en la visión de 4 cámaras, que sería del 69%. Lo ideal cuando un paciente tiene trastornos de motilidad o cuando tiene ventrículos dilatados es trabajar en el método biplano. En el método biplano debemos pasar, como observan acá, a la visión 2 cámaras, haciendo un giro antihorario. Ajustamos nuevamente la imagen, magnificando u optimizando la visión del borde endocárdico. Y una vez obtenido ese borde endocárdico, nos vamos a diástole final, en la visión de 2 cámaras, mediciones, biplano, volumen telediastólico en 2 cámaras. Hacemos el trazado desde el lugar donde se inserta Es el método velo Simpson. mitral con la pared inferior en la interfase pared-cavidad. Recuerden que el músculo papilar, que es este, debe quedar dentro de la cavidad, no debe tomarse como parte de la medición. Aquí obtenemos el volumen telediastólico en 2 cámaras, luego nos vamos a sístole, que es donde la cavidad está más pequeña, y hacemos el trazado en la visión de 2 cámaras. Y una vez obtenido este trazado, recuerden siempre pasar por detrás del músculo papilar, el equipo automáticamente nos da la fracción de eyección biplano, que sería en este caso un valor normal de 66%. Muy bien, doctores. Eso hemos visto la función sistólica del BI. ¿Ok? Entonces, un paciente viene con clínica, nosotros medimos la FEBI. Le mides la FEBI, ¿cuánto te sale? Si tiene clínica y ¿cuánto reportó? Creo que 66 la FEBI. Entonces, ¿qué tipo de falla cardíaca sería? Preservado. Reservada, excelente. Y otra es ver la función diastólica, ¿verdad? La función diastólica. Entonces, la función diastólica es que nos va a ayudar a ver si realmente tiene, ¿ok? Con eso terminamos. Para la función diastólica debemos determinar varios parámetros. El primero de ellos sería el volumen de la aurícula izquierda, que lo hacemos en la visión apical de 4 cámaras y lo hacemos también en la visión apical de 2 cámaras para obtener un valor biplano. El volumen de la aurícula izquierda nos da una información de disfunción diastólica a largo plazo, ¿no? Si el paciente tiene difusión diastólica de larga data, usualmente la aurícula izquierda está aumentada de tamaño. Acá estamos haciendo la visión de 2 cámaras y con esto tenemos un volumen biplano, ¿no? En segundo lugar, la determinación del flujo a nivel de la válvula mitral. Nos ubicamos justo delante de los velos mitrales, donde está el color rojo, que es el flujo de entrada, y oprimimos el flujo con Doppler pulsado para ver la onda E y la onda a nivel de la válvula mitral, ¿no? Y en segundo lugar vamos a obtener el Doppler tisular a nivel ya sea del anillo lateral, del anillo medial o un promedio de ambos. En este caso utilizamos Doppler tisular y Doppler pulsado a nivel del anillo lateral o del anillo medial para medir la onda E' y obtener la relación E sobre E'. Otro parámetro que también debemos medir es el tiempo de relajación isovolumétrica. Colocamos el cursor en un punto medio entre la válvula mitral y la válvula aórtica. Ponemos Doppler continuo. Y posteriormente vamos a hacer la medición justo desde que termina la eyección aórtica hasta que se inicia la onda E mitral. Y ese nos daría el tiempo de relajación isovolumétrica, que en este paciente está en 104 milisegundos. Y por último, presiones pulmonares, para lo cual debemos, en una visión enfocada en cavidades derechas o una visión de eje corto,
a nivel de la válvula tricúspide, buscar si hay insuficiencia tricuspidia y si la hay, determinar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Ven lo bonito que es la ecocardiografía. Obviamente ya son cardiólogos entrenados los que pues, se dedican a eso, ¿no? Pero bueno, vámonos con nosotros. Entonces, la ecocardiografía es el estándar para ver si realmente el paciente tiene insuficiencia cardíaca y buscar la causa, si es isquémico, es por estenosis aórtica, es por un infarto. Entonces, la ecocardiografía nos ayuda a ver realmente cómo está el corazón, ¿verdad? Ahora, otro dato, otro a nivel de laboratorial, es el péptido natriurétrico, ¿no? ¿Por qué se denomina péptido natriurético? Natri de sodio, urético de diuresis. Es decir, que elimina el sodio y por ende elimina el agua, ¿verdad? El B viene de brain, de cerebro. Se ha identificado que produce, lo han identificado por primera vez en el cerebro, pero después se ha descubierto que en realidad donde más se produce es en el corazón, en las aurículas, en los ventrículos. Cuando el corazón se llena de volumen, ¿no? Se llena de volumen, libera ProBNP, los péptidos natriuréticos, ¿ok? Ahora, esta es una imagen que saqué creo que es de Dynamed o UpToDate, no me acuerdo, pero donde comparan los pacientes sin disfunción ventricular izquierda y con disfunción ventricular izquierda. Miren aquí el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral, como en los pacientes con disfunción ventricular izquierda están más altas. ¿Qué tienen que recordar? Que un paciente que llega con disnea, ¿verdad? Un médico inexperto, un estudiante de medicina, paciente llega con disnea, no sabe cuál es la causa, si es respiratorio, el problema de la disnea es cardíaco o es de causa del sistema nervioso central, le cuesta discernir por la clínica, le pide estos laboratorios. Entonces, ¿qué se ha demostrado en los estudios? Que los pacientes disneicos con insuficiencia cardíaca presentan BNP superior a 400 picogramos ml, mientras que un valor menos de 100 picogramos ml presenta un valor predictivo negativo. Entonces ya para las próximas clases espero que entiendan, estén dominando qué significa el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Entonces, estos puntos de corte es importante para resaltar en este tipo de pacientes. Métodos invasivos para valorar falla cardíaca izquierda. Esto ya utilizamos en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo la parte cardíaca, instalando un PAC. ¿Qué es el PAC? El catéter de arteria pulmonar, donde introducimos por el cuello, la yugular, nos vamos a la aurícula, al ventrículo, a la arteria pulmonar y insuflamos un globito y lo enclavamos en la arteria. Y nos medimos la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que si es más de 16, 18 milímetros de mercurio, nos traduce que ese pulmón, que ese líquido que tiene el pulmón, es por causa del falla del ventrículo izquierdo. Si el paciente tiene disnea, tiene líquido, pero esta presión de oclusión de la arteria pulmonar es menos de 18, 10, 11, etcétera, que ese líquido que viene del pulmón es por otra causa, por ejemplo, con un síndrome de distrés respiratorio agudo o una neumonitis por hiperosinofílica o por hipersensibilidad, whatever, u otras cosas, ¿ok? Muy bien. Ahora, un paciente que viene con disnea, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Muchas. Esta disnea se puede deber a un problema pulmonar, lo que tú quieras, EPOC, asma, hipertensión, ¿ok? El edema, causas que tú quieras, ¿no? Hipoproteinemia, hepatocirrosis hepática, síndrome nefrótico, linfedema, lo que tú quieras. Ascitis lo mismo, problemas de cirrosis, trombosis de la vena porta, hepatocarcinoma, síndrome de Buchiari, todo lo que te puedas imaginar. Lo mismo en los derrames pleurales y en la distensión de la vena yugular que puede pasar en un paciente con pericarditis constrictiva, derrame pericárdico, síndrome de vena cava superior por una neoplasia apical, un tumor de Pancoast y otras, ¿vale? Muy bien. Entonces, otra vez nos damos la molestia de investigar, de decir si la semiología, el laboratorio, la electrocardiografía, la ecocardiografía
¿cuál tiene mayor sensibilidad, especificidad para ver el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Incluso aquí podríamos preguntarle con resonancia magnética, la tomografía cardíaca, para ver. No he encontrado mucho, pero miren, que solo la clínica entre la disnea, su sensibilidad es relativamente aceptable, 89%, pero tiene una baja especificidad. ¿Qué significa? Que esta disnea no es específica, que puede deberse a problemas pulmonares, problemas del sistema nervioso central, solo con la clínica. Pero tiene alto valor para descartar si está ausente. Si no tiene disnea, puede ser que la falla cardíaca esté compensada, ¿vale? Miren el edema, su sensibilidad bajita, 53, 72. Entonces, solo con la clínica no puedo realizar un diagnóstico, necesito pedirle laboratorios. Miren el BNP-proBNP, 93% de sensibilidad. No me reportó la especificidad, pero tiene alta sensibilidad, detecta pacientes. El electro, 89, y la ecocardiografía es el gol estándar para confirmar alteraciones estructurales y funcionales cardíacas. Entonces, el ecocardio es clave para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿ok? Luego, ¿qué más tenemos? Las guías de práctica clínica, el BNP más de 100 nanogramos litros y el ProBNP más de 300, la sensibilidad es muy alta. Miren, 95% puede detectar que esa disnea es de origen cardíaco, el ProBNP-BNP. Y el valor predictivo negativo, 94, para el ProBNP 98. Excelente. Si tenemos más de 80% para estos valores predictivos de sensibilidad y especificidad son aceptables, lo que permite con gran fiabilidad descartar. Porque imagínate que tú le digas a un paciente que tiene disnea, ¿no? Y le dices, no, tu corazón está mal, ¿no? O está enfermo o no está mal. Entonces, eso es importante para hacer el diagnóstico. Ok, bueno. Ahora la cardiopatía pulmonar o el famoso cor pulmonale. Probablemente esto en otros departamentos no vean frecuentemente cor pulmonale, pero en Oruro, Potosí, es pan de cada día. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja en las minas. ¿Y las minas qué es lo que lesiona? El pulmón. Y el pulmón, cuando está con un patrón intersticial, con una enfermedad pulmonar intersticial difusa, se crea hipertensión pulmonar. Al crear la hipertensión pulmonar, creamos hipertensión y aumentamos la poscarga del BD. Y al aumentar la poscarga del BD, genera cor pulmonale, ¿vale? La causa, cualquier patología pulmonar, ya sea un enfisema, neumonías intersticiales difusas, fibrosis quística, bronquiectasis, que lo vamos a ver la próxima semana, el gran mundo de la neumología, cualquier cosa va a hacer que aumente la hipertensión pulmonar y por ende aumenta la poscarga del ventrículo derecho. ¿Qué es lo frecuente en nuestro medio? Lo EPID, ¿ok? Mineros, ¿ok? Es frecuente el EPID. Pacientes que tienen profesores que han trabajado con tiza, ¿ok? Generan EPID. Costureros que han inhalado algodón generan EPID. O sea, todo lo que tenga hipertensión pulmonar va a tronar al BD. Y en la ecocardiografía lo mismo, vamos a detectar la función sistólica del BD, ¿no? Lo mismo que en el BI, ¿se acuerdan? Función sistólica, diastólica en el BD, lo mismo detectamos. Entonces tenemos ahí el TAPSEP, que es la excursión sistólica del anillo tricuspidio, tenemos la ingurgitación yugular, aquí podemos medir la ingurgitación yugular del pico máximo para traducir la hipertensión pulmonar, cuánto tiene, venir la vena cava inferior. Esto ya es mundo de la ecocardiografía para valorar la función sistólica del BD, ¿ok? ¿Cómo llega el paciente? Normalmente va a llegar con disnea, ¿no? Pero esta disnea se va a deber a un proceso por problema pulmonar, como ustedes han contestado, ascitis, edema, hepatoesplenomegalia y demás, ¿ok? El diagnóstico, entonces voy a buscar causas pulmonares que me lleven a ver si el paciente tiene hipertensión pulmonar. Entonces, yo tengo que buscar patología pulmonar, entonces le pediré una espirometría, una tomografía de tórax, una TACAR, que es una tomografía de alta resolución, una pletismografía, buscar las causas pulmonares que me están llevando a hipertensión pulmonar y falla del BD, ¿ok? Muy bien, pregunta para ustedes, doctores, 15 segundos. Lo que no tenemos es tiempo y tiempo no podemos comprar, así que pilas, atentos, doctores.
¿Alguien puede explicar por qué? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? O, bueno, ¿por qué es la respuesta al inciso D? Por el aumento de retención de líquidos diluye la natremia y por eso es una... Ok, ¿cuál es la hormona que hace que absorba más agua? Es por la hormona tiroides. Excelente, muy bien, doctores. Es por la ADH, ¿verdad? La ADH también es denominada vasopresina. ¿Están de acuerdo? Doctor, eso tengo una duda. En ese banco de preguntas que nos pasó, ahí decía que la respuesta era que generaba hiponatremia euvolémica. Eso no sé No. si es correcto. No, es hipervolémica. O sea, si fuera euvolémica, el paciente no tendría ni deshidratación ni sobrecarga hídrica. Entonces, hiponatremia hipervolémica. Hiper, mucha volemia, porque tiene sobrecarga hídrica. Entonces, siempre analizar. ¿Ok? Esa es la corrección, doctor. Muy bien, Gracias. vamos. Muy bien, doctores, excelente. En tratamiento quisiera mostrarles muchos ensayos clínicos para ver los otros ratios, los efectos adversos, los outcomes y demás, pero es todo un mundo. O sea, solo hablar de un medicamento, wow, es increíble. Pero bueno, vamos a guiarnos en el libro de Harrison y no perder. El tratamiento básicamente en un paciente con insuficiencia cardíaca va a ir contra inactivar o modular el sistema neurohormonal. Ustedes conocen que está el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso autónomo, los péptidos natriuréticos, todas estas sustancias. Entonces, para antagonizar, para que no se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos los IECAS, los ARAS, va justamente contra ellos. Los beta bloqueantes va justamente contra el sistema nervioso autónomo. Antagonista de los mineralocorticoides para el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Lo mismo los ARNIs, los inhibidores de la neprilicina. Cuando el corazón ya no contrae de manera sincrónica, es decir, juntita, no contrae, entonces hay que resincronizarlo. Y los pacientes que tienen problema del corazón están en riesgo, siempre en riesgo, de padecer la muerte súbita. Pacientes cardíacos siempre tener cuidado. Por ejemplo, si vas a ser anestesiólogo, por ejemplo, le tiene miedo a un paciente con patología cardíaca.
¿ok? Un paciente que tiene un problema cardíaco puede morirse en el baño o cuando está comiendo puede morirse. Entonces, para evitar que un paciente ingrese a F o TB, puede necesitar desfibrilación. ¿Qué tienen que recordar para el examen? Los criterios, las indicaciones de cada uno de estos. ¿Cuándo vamos a implantar? ¿Cuándo vamos a realizar una resincronización cardíaca? ¿Cuándo vamos a implantar un desfibrilador? Esos criterios es todo un mundo. Y hasta ahorita siguen saliendo, están en curso varios ensayos clínicos para cada uno de estos. Bueno, entonces, ¿recuerdan las etapas? Es importante. En la etapa A, el paciente está asintomático. Está asintomático. Entonces acá se trata los factores de riesgo: hipertensión, diabetes, dislipidemia, etc. Los pacientes en etapa B ya tienen clínica. De la NIJA 1, 2 tienen clínica. Entonces le vamos a dar IECAS. Si no tolera los IECAS, los ARAS, beta bloqueantes, les vamos a dar. Los pacientes de la etapa C, después de darle el tratamiento de la etapa B, vamos a añadir antagonistas de la aldosterona, diuréticos, dinitrato de isosorbida hidralazina, inhibidores de la neprilicina y los inhibidores de la CGLT2 en pacientes de la etapa C. Pacientes de la etapa D, cuando ya están terminales, muy poco podemos hacer por ellos, ¿no? Cuidados paliativos, soporte. Objetivo del manejo: control de la congestión, estabilización de la frecuencia cardíaca, control de la presión arterial y ejercicio. Entonces, evidencia de los tratamientos. Vamos a ir acá con los IECAS. Estos IECAS, hay muchos: el candesartán, el ibersartán, luego están los digitálicos, la digoxina, los beta bloqueantes, los diuréticos, los inhibidores de la neprilicina, el sacubitril, el sildenafil, etc. ¿Qué tenemos que recordar? Ahora, para esto, vamos a manejar en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿ok? Vamos a ver en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, ¿ok? De todos estos, doctores, que ustedes ven en pantalla, a un paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, ¿qué medicamento le darían? ¿Qué dice el libro de Harrison? Diuréticos. Ya, muy bien. Dice que si hay congestión, le vamos a dar diuréticos. Luego, ¿qué más? Los inhibidores de potrasfotador sodio glucosa 2. Ya, ok, muy bien, ven. Ok. ¿Cuál de todos estos le darían? Un paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Según el libro de Harrison o lo que ustedes han leído otros artículos, ¿cuál es el mejorcito de toditos estos? El que disminuye mortalidad. La dapaglifosina. El que disminuye hospitalización. Eso, muy bien. Eso, los inhibidores de la CGLT1, ya sea la dapaglifosina o la empaglifosina. Para eso anótense, por favor, pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es el mejorcito, ¿ok? Entonces, el único beneficio sólido actual para pacientes con insuficiencia cardíaca FEBI preservada es la dapaglifosina y la empaglifosina. ¿Por qué? En el estudio Empiror, en el estudio de Liver, han demostrado disminuir los eventos cardiovasculares y las hospitalizaciones, incluso en pacientes sin diabetes mellitus. Ahora, vamos a perder el tiempo viendo cada uno de estos. Ya cuando seas cardiólogo, o sea, ya en formación, vas a revisar cada uno de estos artículos y ver los objetivos de cada uno. Por ejemplo, para el candesartán, en el estudio CHARM, disminuye la hospitalización por falla cardíaca, pero no tiene impacto en la mortalidad. El estudio de la digoxina disminuye la hospitalización, pero sin efecto en la mortalidad, y así sucesivamente. Entonces, los que disminuyen la hospitalización y los eventos cardiovasculares en pacientes con FEBI preservada
son los inhibidores de la CGLT2, dapaglifosina y empaglifosina. ¿Ok? En modo de resumen. Entonces, esto es de Dynamed, donde pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca y ProBNP elevado está con un nivel grado de evidencia y recomendación grado 2B. Entonces, también sugerimos, dice que en este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, añadirle sacubitril valsartán. ¿Ok? ¿Por qué estos objetivos terapéuticos modernos? Porque impacta, ¿no? el cambio en el estilo de vida, manejo en las comorbilidades y el ritmo cardíaco y la presión mejoran en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. La importancia del diagnóstico diferencial. Esto es lo que aprendí al hacer esta presentación. Que la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que es un diagnóstico de exclusión. Entonces, que a todos nuestros pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI preservada, debemos de pedir una tomografía y una resonancia magnética cardíaca. Hay muy pocos imagenólogos con alta especialidad en cardioimagen. ¿Para qué? Para descartar que el paciente no tenga amiloidosis, hemocromatosis, miocardiopatía hipertrófica, pericarditis constrictiva y otras valvulopatías que nos hagan ver que el paciente puede tener insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el manejo? Tener una buena presión arterial menos de 130/80, diuréticos si el paciente tiene congestión, tratamiento de la fibrilación auricular con anticoagulación, y esta es la clave, ¿no? La empaglifosina y la dapaglifosina. También con un clase 2B o menos, ¿no? La espironolactona. Y en pacientes con inhibidores de la neprilicina, en pacientes que tienen una FEBI borderline entre 40 y 50. ¿Ok? En resumen, pacientes con falla cardíaca que tienen una FEBI más de 50, disfunción diastólica y comorbilidades, el diagnóstico se hace por ecocardiografía, biomarcadores y exclusión de causas infiltrativas al corazón, sarcoidosis, amiloidosis. Tratamiento, diuréticos si está con congestión, control de la presión arterial y comorbilidades. Y aquí está la clave, lo que les comentaba, la empaglifosina y la dapaglifosina, que se ha demostrado que estos fármacos tienen beneficio confirmado y un beneficio marginal de los ARNIs y de los ARMs. Y no tiene evidencia sólida, no hay evidencia, ensayos clínicos aleatorizados que hayan demostrado que los IECAs, los beta bloqueantes, la digoxina mejoren en este tipo de pacientes. ¿Ok? Incluso la digoxina es contraproducente porque puede disparar, aumentar la frecuencia cardíaca y empeorar la disfunción diastólica. Bueno, pregunta, doctores, para ustedes, ¿cuál será la respuesta? Primero, doctores, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Tiene disnea de esfuerzo, ortopnea? ¿Tiene radiografía de tórax con redistribución vascular? Primero repasemos. En un paciente con falla cardíaca, en la radiografía de tórax, ¿qué voy a buscar? Pueden activar su micrófono. Vamos a dibujar. En la etapa inicial, ¿qué vamos a buscar? Cefalización de vasos. Eso, muy bien, doctora. ¿Qué más? Ilios congestivos. Eso, muy bien, doctor. Ilios congestivo. ¿Qué más? En la siguiente fase, cuando ya hay congestión, ¿qué vamos a encontrar? Las líneas B de Kerley. Líneas de Kerley. Eso, muy bien. Cardiomegalia, muy bien. Paciente ya grave, en edema pulmonar cardiogénico, ¿qué vamos a buscar? Alas de mariposa y Alas de derrame murciélago.
Eso, muy bien. ¿Y? Derrame pleural. Derrame pleural. ¿Dónde es más frecuente? ¿En el lado derecho o izquierdo? Derecho. Muy bien. Bien, capísimos, doctores. Entonces, este paciente, ¿qué tiene? Ya, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente entonces? Bueno, de esta paciente. Una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada con congestión pulmonar. Muy bien. ¿Cuál es el manejo que ha demostrado? ¿Cuál es la respuesta? A ver qué pusieron en los comentarios. Dapaglifosina. Los inhibidores. Sí. Los inhibidores de la CLGLT2. Perfecto. Muy bien. El inciso C. Creo que todos están de acuerdo. ¿No ven? La dapaglifosina y la empaglifosina para pacientes con FEBI preservada. Perfecto. Ahora vámonos, insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. FEBI reducida. Aquí hay un mundo, hay mucho arsenal para poder combatir. Primero, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Beta bloqueantes, los antagonistas de los mineralocorticoides, los inhibidores de la CGLT2. Ahora, el dinitrato disosorbide más la hidralacina, esto en pacientes afroamericanos. Les va muy bien. Hay que recordar cuándo está indicado la ibabradina, cuándo está indicado el vericiguat y cuándo está indicado la digoxina para cada uno de estos. Entonces, pacientes con IC, con FEBI reducida, el antagonismo neurohormonal, es decir, inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, reduce la mortalidad en un 23%. Entonces es clave el manejo, es uno de los pilares para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Si ustedes nos dibujamos ahí una casita con insuficiencia cardíaca para que dé soporte, uno de los pilares son los IECAS y los ARAS. Miren, el enalapril disminuye la mortalidad en un 23% y hospitalización. Estos datos no es necesario que memoricen. ¿Cuál es el bemol? Que genera tos y angioedema. Entonces se rota, ¿no? Si no tolera, se rota a los ARAS como alternativa. Y los ARNIs, el sacubitril valsartán, disminuye la mortalidad en un 20% y un total del 16%. Está contraindicado si el paciente tuvo angioedema. Entonces, los IECAS, ARAS y los ARNI, clave el manejo en los pacientes con IC. Beta blockers. Ahora, no todos los beta bloqueantes, doctores, han demostrado beneficio. Por ejemplo, acá no habla de la betalol que hemos visto en crisis hipertensiva. No habla del atenolol, por ejemplo. Por ejemplo, en el trabajo donde yo trabajo tenemos atenolol y tenemos carvedilol. ¿Ok? No mejora el atenolol. Los beta bloqueantes con evidencia clínica que ha demostrado bajar la mortalidad hasta un 35% pueden ser un memotécnico. Carvedilol, bisoprolol y metoprolol, CBM. ¿Qué más? Los antagonistas de los mineralocorticoides, la espironolactona y la esplenorenona. ¿Cuál es lo bueno de esto? ¿Qué es lo mejor? Que esto disminuye la remodelación, lo que tanto hablamos ayer, la remodelación cardíaca. Por ende, disminuye la fibrosis, disminuye la hospitalización y la mortalidad. ¿Cuál es el bemol? Como es un mineralocorticoide, puede retener potasio. Entonces hay que tener cuidado en pacientes con lesión renal aguda. ¿Qué más? Tenemos el bosentan, que es un antagonista de la aldosterona. Esta, sobre todo, está indicado en insuficiencia, disfunción ventricular derecha. ¿Vale? Luego, los tratamientos adicionales, la empaglifosina, disminuye la hospitalización por insuficiencia cardíaca entre 25 y 35%, incluso en pacientes con DM2 o sin DM2. La ibabradina, ¿en quiénes vas a indicar? Anótate en tu resumen. Pacientes con insuficiencia cardíaca, aún así que tengan una frecuencia cardíaca más de 70 en ritmo sinusal, que tenga una fracción de eyección menos o igual a 35 y además esté con beta bloqueantes a dosis máximas, ahí está indicado la ibabradina, ¿vale? Luego tenemos los otros. El vericiguat, que es un estimulador de la guanicil ciclasa, también ha demostrado disminuir la hospitalización 10%.
y el famoso activador de miocina, que estos en la práctica diaria la verdad es que no tengo experiencia de usar, probablemente en los países más industrializados. El omecamib, que aumenta el tiempo de eyección sin consumo de oxígeno y también ha demostrado disminuir los episodios de insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Ahora, la digoxina. La digoxina sabemos que es un inotrópico, atenúa la actividad de los vasoreceptores, inhibe el sistema nervioso simpático. ¿Qué es lo malo? Que en los ensayos clínicos aleatorizados no ha demostrado reducir la mortalidad ni la mejora de calidad de vida. Pero alguien diría, no, pero que la digoxina es un inotrópico. Si el ventrículo izquierdo está dañado, la sístole, la digoxina puede aumentar la contractilidad. Bonito suena, ¿no ven? Una fisiopatología alucinante. Pero cuando nosotros esto sometemos a medicina basada en la evidencia, que es la clave, no mejora mortalidad, ¿ok? Lo mismo los diuréticos. Hay muy pocos estudios que han demostrado, pero en la mayoría de estos no mejora la supervivencia. Y alguien dirá, pero entonces, ¿por qué damos en la parte aguda diuréticos? Para mejorar los síntomas, pero eso no ha demostrado mejorar la supervivencia. Lo mismo los antagonistas de calcio no afectan la mortalidad. Después el libro de Harrison habla un poco de la inflamación, de las cistatinas, las dosis de cada uno de estos, la anticoagulación antiagregante en pacientes con cardiopatía isquémica, fibrilación auricular. El ejercicio es clave. Hay una alta especialidad en la cardiología que se denomina rehabilitación cardíaca, donde armas una clínica de puro cardio, tienes tus trotadores, todos monitorizados, mides consumo de oxígeno, ¿ok? Para todo este tipo de pacientes, ¿no? Que es rehabilitador cardíaco. Manejar las comorbilidades asociadas, ahí tenemos que tener a nuestro endocrinólogo, a nuestro nefrólogo, la interconsulta a oftalmología y otros. Ahora, la terapia de resincronización cardíaca, normalmente cuando el corazón no contraen juntos, están asincrónicos. Entonces, esta sincronía es todo el mundo igual, ¿no? Es una charla igual por otro experto para ver cómo es esto de las sincronías. Estas asincronías pueden ser intraventriculares o pueden ser interventriculares y empeora la insuficiencia mitral. ¿Y cómo se manifiesta esto en el electrocardiograma? Con aumento del QRS, un bloqueo de rama derecha. Por eso la indicación para hacer terapia de resincronización cardíaca, como ustedes ven acá, es como un marcapaso. Ahí tienen uno en el ventrículo y otro en la aurícula, que resincroniza, hace que se contraigan al mismo tiempo. Entonces está indicado, esto es pregunta de examen. Bueno, posible pregunta de examen. Debería de serlo, porque es importante. QRS más de 149 milisegundos y con un patrón de bloqueo de rama izquierda. Esto es en base al libro de Harrison. Puede ser que en las guías vayan variando con tantas investigaciones que salen todos los días. Luego habíamos comentado que los pacientes pueden morir por una muerte súbita y estando en el baño almorzando. Para eso preventivamente se implanta un desfibrilador automático implantable. La pregunta es en quiénes se van a implantar. Pacientes que han sobrevivido a un paro cardíaco, pacientes que han tenido una TB sostenida, taquicardia ventricular sostenida, pacientes con una FEBI menor o igual a 35% que tengan clínica o pacientes con FEBI menos del 30% y esté en clase funcional 1 de la NIJA. ¿Ok? Terapia de sincronización, esto ya lo habíamos comentado. ¿Qué más tenemos que saber? El desfibrilador cardioversor implantable está en pacientes con falla cardíaca con clase funcional 2 o 3 de la NIJA con menos de 35% de FEBI o pacientes con infarto de miocardio con tratamiento médico óptimo y con una FEBI menos del 30%. Entonces, para cada uno de estos hay criterios importantes. Ahora, ¿qué puede hacer los cirujanos cardiovasculares para mejorar a estos pacientes? Es la revascularización, sobre todo en cardiopatía isquémica donde tienen enfermedad de tres vasos como vimos en los primeros temas, o dar soporte mecánico circulatorio, ya sea con ECMO, venoarterial u otros dispositivos como el Impela, como ustedes ven en la imagen, que ayuda a la contracción de este ventrículo izquierdo. Entonces, cuando el paciente ya llega a hospitalizarse después de una falla cardíaca, casi el 50% de los pacientes son hospitalizados nuevamente en los próximos 6 meses. Entonces, terminamos con las preguntas. ¿Ok? Muy bien. 20 segundos por cada pregunta. Vamos.
Esta pregunta está bonita. Miren, un paciente con insuficiencia cardíaca, tiene una FEBI de 28% y está con beta bloqueante, enalapril y espironolactona, ¿verdad? Pero estos medicamentos, mira, lo está beta bloqueado y espiro lo hipotensan, que no debería. Entonces, un paciente que está con estos tratamientos y está hipotensando, tiene un síndrome de bajo gasto, significa que el paciente está avanzando a una falla cardíaca avanzada y no tolera beta bloqueantes y y diuréticos. Entonces significa que hay intolerancia a fármacos neurohormonales. Entonces, esa es la respuesta. Eso, doctores, muy bien. Para la ibabradina, ¿cuánto tiene que estar la frecuencia cardíaca? ¿Más de cuánto? Más de 70. Eso, mayor o igual a 70, ¿no ve? Ritmo sinusal con todo el tratamiento y beta bloqueantes a dosis máxima. Excelente. Bien, doctores. Muy bien, doctores. Hemos terminado la clase. Con esto la parte del gran mundo de la cardiología. No, mañana terminamos.